Discover unbeatable deals and convenience at your neighborhood family fare supermarkets. Score exclusive deals, earn rewards, join clubs, and clip digital coupons for extra savings all in one place. Our exclusive offers bring savings straight to your card. Explore a wide range of local products that support your community. With easy pickup and delivery options, saving time and grocery shopping has never been easier. Family Fare is all about making your grocery experience easy and affordable at your one-stop shop for all your grocery needs. Family Fare in your neighborhood. La librería. Un podcast escrito y dirigido por Mario Cuenca Sandoval. Y patrocinado por la librería La República de las Letras. Pensamiento mágico. Según el antropólogo Vladimir Malinowski, la creencia de que las palabras y los sonidos tienen la capacidad de modificar los acontecimientos. De que nuestros pensamientos y emociones pueden afectar al mundo. Si bailo esta danza ritual, vendrá la lluvia. Si conservo los zapatos de mi esposo fallecido, él regresará, más tarde o más temprano. A las 9 de la noche del 30 de diciembre de 2003, la escritora Joan Didion estaba preparando una ensalada para la cena, cuando su marido, el también escritor John Donne, se desplomó sobre la mesa del comedor. Acababa de sufrir un infarto fulminante. La vida cambia rápido. La vida cambia en un instante. Te sientas a cenar y la vida que conoces se acaba. Didion y Donne llevaban 40 años casados. Tenían en común una hija, Quintana, y ejercían el mismo oficio. Ambos eran novelistas, periodistas y guionistas de cine. El escritorio de una se ubicaba frente al del otro en su apartamento de Manhattan. Nuestros días estaban llenos del sonido de la voz del otro. Para mayor desgracia, la muerte de John Donne ocurrió mientras la hija de ambos, Quintana Donne, permanecía en coma en un hospital, afectada por una neumonía que había derivado en choque séptico. Moriría apenas 2 años después que su padre, a la edad de 39 años. Tania Padilla, escritora y profesora. En el año del pensamiento mágico, la autora nos narra la sorpresiva muerte de su marido, justo al regresar ambos de visitar a su hija en la UCI, donde se encuentra con una infección o a causa de una infección respiratoria que se ha complicado. Esta muerte es sorpresiva porque es a causa de un infarto, pero también es sorpresiva por lo que tiene de foco de conflicto secundario con respecto al foco primario que podría ser la enfermedad de la hija, ¿no? O el hecho de que la hija esté debatiéndose entre la vida y la muerte. Esto hace de la novela una historia que bordea y que está justo al filo de eso que podríamos denominar verosimilitud y que se justifica por esa vía de la autoficción. Este relato se concibe como una suerte de catarsis, como tantas otras que hemos visto en autores, en la recientemente premiada Annie Ernaux, en Emmanuel Carrère, ¿no? Y en otros autores también en el ámbito español como Javier Cercas. Joan Didion escribió El año del pensamiento mágico tras el duelo por su esposo. Más tarde publicaría un nuevo libro de duelo dedicado a su hija Quintana, titulado Noches Azules. Esto es un intento por encontrar sentido al tiempo que siguió, a las semanas y meses que desbarataron cualquier idea previa que yo tuviera sobre la muerte, sobre la enfermedad, la probabilidad y la suerte, la buena o la mala fortuna, sobre el matrimonio y los hijos y el recuerdo, sobre el dolor y los modos en que la gente se plantea o no el hecho de que la vida acaba, sobre la precariedad de la cordura y sobre la vida misma. En El año del pensamiento mágico, Joan Didion trata de entender lo que el dolor hizo con su mente tras el fallecimiento de su esposo y la enfermedad de su hija,
como si pudiera desdoblarse y analizar su duelo desde el exterior. Durante el duelo, como escribió el poeta Gerard Manley Hopkins, la mente tiene montañas, despeñaderos de ruinas terribles, escarpados, insondables para el hombre. Víctor Guillot, periodista y escritor. Como en todo suceso trágico, una muerte, un accidente o cualquier acto que conduce hacia el dolor o hacia el daño siempre surge durante el proceso de asimilación, pues una trampa que adquiere la formulación de una pregunta, y es ¿por qué a mí? Y quizá esa pregunta sea la médula espinal del año del pensamiento mágico, el relato a través del que Joan Didion trata de contarnos, y al mismo tiempo yo creo que ella trata de buscar las respuestas a una pregunta que no las tiene, y por eso es una pregunta falsa. A partir de esta premisa, el año del pensamiento mágico se convierte en un rastreo minutísimo, pues de todo aquello que aconteció antes, durante y después de la muerte de su marido, el escritor John Donne, hasta alcanzar la obsesión por no perder ni un solo frame, ni un solo instante de lo que su retina registró las horas previas al infarto fulminante que cegó la vida de su marido y a las horas posteriores en que fue declarado oficialmente fallecido. Durante ese periodo indeterminado que denominamos duelo, es como si estuviéramos en un submarino, en silencio sobre el lecho oceánico, sintiendo las cargas de profundidad, a veces cercanas y a veces lejanas, que nos azotan con recuerdos. El dolor trastoca toda lógica, te conduce a conclusiones imposibles, te hace creer que lo inevitable se puede evitar todavía. Si la más mínima sensación de falta de lógica, me descubrí preguntándome si hubiera sucedido igual en Los Ángeles. ¿Quedaba tiempo para volver? ¿Podríamos tener otro final con el horario del Pacífico? La autora se percata de que el duelo había suscitado en ella ideas completamente irracionales, la esperanza absurda de que John regresaría, de que la desgracia era reversible. Veo que la propia autopsia fue el primer ejemplo de esta forma de pensamiento. Creía que una autopsia mostraría que lo que se había estropeado era algo muy simple. Posiblemente solo fuera una obstrucción transitoria o una arritmia. Tal vez solo hubiera sido necesario un ajuste mínimo, un cambio de medicación o volver a colocar otro marcapasos. En ese caso, continuaba el razonamiento, aún podría estar a tiempo de arreglarlo. Por eso no se atrevió a deshacerse de la ropa de su esposo. ¿Qué pasaría si John regresara de la muerte y yo me hubiera deshecho de todo? Si iba a volver, necesitaría al menos un par de zapatos. Pensamiento mágico. Toda pregunta, como decía al principio, tramposa, suele conducir a una respuesta falsa. Y en eso consiste básicamente la semilla que hace germinar el pensamiento mágico. Ese pensamiento que nos invita a pensar que si ese día hubiéramos hecho otra cosa distinta, habríamos logrado cambiar la línea del tiempo, habríamos sobrevivido a un suceso, a un accidente, hubiéramos cambiado la muerte por otro acontecimiento más anodino o más rutinario, hubiéramos salvado la vida. El pensamiento mágico también es pensar que aquella persona que ha fallecido volverá un día a abrir la puerta de casa. John Didion nació en Sacramento, California, en el año 1935 y falleció en Nueva York en 2021 por las complicaciones asociadas a la enfermedad de Parkinson que padeció durante décadas.
Escribió 5 novelas y casi 20 libros de no ficción, y firmó guiones de cine junto a su marido John Dune. Como reportera fue considerada una de las figuras más notables del nuevo periodismo norteamericano, junto a Gay Talese o Hunter S. Thompson. Algunas de sus mejores crónicas han sido publicadas en España por Random House, bajo el título Los que sueñan el dorado. Cronista de la cultura hippie californiana, hay quien ha dicho que Joan Didion era la Susan Sontag de la costa oeste, donde vivió la mayor parte de su vida y desde donde escribió sobre la contracultura de los años 60. Sin embargo, la familia se trasladó finalmente a Nueva York, donde Didion y Dune desarrollaron buena parte de su carrera literaria y periodística. El año del pensamiento mágico ganó el Premio Nacional de Estados Unidos a la mejor obra de no ficción de 2005 y su adaptación teatral fue interpretada en Broadway por la actriz Vanessa Redgrave. Elvira Navarro, escritora. El año del pensamiento mágico es un libro de duelo de Joan Didion que fue muy celebrado. De hecho, ganó el National Book Award y fue finalista del Premio Pulitzer y del National Book Critics Circle Award. Me perdonáis el inglés. Y es un libro que, según dicen, en Estados Unidos se vivió de una manera muy colectiva, porque de repente fue como el libro de todas las viudas, ¿no? Porque además Joan Didion era un personaje muy célebre. Y es un libro muy conmovedor y muy hermoso, que sin embargo yo no considero que sea la gran obra de Joan Didion. Creo que simplemente fue el libro que la catapultó a la fama mundial, ¿no? Entonces en esa medida sí que se ha convertido en un libro mítico, pero me parece más bien como, incluso a pesar de que es un buen libro, por supuesto, o sea, es un gran libro, nadie que lo lea va a perder el tiempo. Sin embargo, para mí la Joan Didion mejor como escritora no está ahí. Está en lo que ella hizo como periodista dentro de la corriente que se vino a llamar nuevo periodismo, que el nuevo periodismo, bueno, era una asunción de la subjetividad dentro del hacer la crónica del reportaje. Y para mí la mejor Joan Didion está en esas crónicas de los años 60 y 70, que en España pueden conseguirse en una edición de Random House que tiene las crónicas más importantes de Didion y que se tituló Los que sueñan el sueño dorado. Para mí ahí está la escritora más valiente, más sagaz, más inteligente, más pertinente, más sorprendente. Y bueno, el libro de Joan Didion de El año del pensamiento mágico, insisto, es un buen libro, pero creo que tiene más peso por la propia conversión que a raíz de él ha tenido Joan Didion en una persona mundialmente famosa, que por el libro en sí, que siendo un gran libro, sin embargo, yo creo que con el tiempo quizás se borre del canon un poco, ¿no? O se desdibuje en favor de otros libros que yo creo que literariamente son mucho más poderosos, ¿no? Marta Jiménez Serrano, escritora. Bueno, es un libro que me impactó mucho por cómo cuenta lo que cuenta, ¿no? La historia es una historia de duelo muy dura, pero creo que la clave está en cómo la narra, en la mirada de Joan Didion, en cómo la narra, en la aparente simplicidad y sencillez con que cuenta algo muy complicado, ¿no? Tiene un estilo que parece parco y que al final está llegando muy hondo, ¿no? Creo que Joan Didion es una autora con una capacidad de análisis de los sentimientos más complejos muy grande y que además tiene también una gran capacidad de autocontemplación, que no siempre es fácil, ¿no? En el año del pensamiento mágico, Joan Didion va más allá de la autoficción para ofrecernos un texto monstruoso, podríamos decir, en el que se conjuga lo mejor de unas memorias, lo más lúcido de un ensayo personal y material novelístico
material cuentístico, de relato, en el que se conjuga magistralmente el diálogo, narración descriptiva, narración introspectiva, y en el que la autora nos invita a acompañarla durante sucesivos bucles vertiginosos en un oscilante movimiento desde dentro hacia afuera. En el año del pensamiento mágico, Didion manifiesta su extrañeza por el hecho de que, siendo el dolor por una pérdida la aflicción más común entre los seres humanos, exista tan escasa literatura sobre el duelo. Tenemos el clásico de C.S. Lewis, Una pena en observación, pasajes puntuales de La montaña mágica, de Thomas Mann, poemas elegíacos como el famoso blues del funeral de Oden. Que los aviones no sobrevuelen en círculos luctuosos, garabateando en el cielo el mensaje «Él ha muerto». Tenemos también todo un corpus de subliteratura de autoayuda y en el campo científico los estudios de eminentes psiquiatras y psicólogos sobre el duelo. Se ha observado que los delfines se niegan a comer tras la muerte de su pareja. También se observó que las ocas reaccionaban ante una de esas muertes volando y gritando, y buscaban hasta desorientarse y perderse. Los seres humanos, leí aunque no necesitaba que me lo dijeran, mostraban similares patrones de respuesta. Buscaban, dejaban de comer, olvidaban respirar. El motivo de esa autocompasión fue diseccionado con gran lucidez por el escritor C.S. Lewis tras la muerte de su esposa H. Y es que la pérdida nos instala en un estado de permanente suspense. El dolor por la pérdida se parece al suspense. Es el resultado de la frustración de tantos impulsos que se habían convertido en habituales. Pensamiento tras pensamiento, sentimiento tras sentimiento, una acción tras acción tuvieron a H como objeto. No podría contar las veces que a lo largo de un día normal se me ocurría algo que debía decirle a John. Este impulso no se acabó con su muerte, lo que acabó fue la posibilidad de su respuesta. Y cada vez que formulamos una pregunta y obtenemos el silencio como respuesta, nos asalta una nueva oleada de dolor. El desconsuelo llega en oleadas, en acometidas, en repentinos arrebatos que debilitan las rodillas, ciegan los ojos y borran la cotidianidad de la vida. También la novela de Didion avanza en oleadas, regresa de continuo al episodio de la muerte de John Donne y repite una y otra vez ese estribillo tan rotundo. La vida cambia rápido, la vida cambia en un instante. En ese paisaje se va midiendo el sentido de la culpa, el sentido del remordimiento, de lo que se dijo, de lo que no se dijo, de aquello que quedó por decir, de aquello que no será pronunciado nunca más. Y en el fondo, probablemente este libro trata sobre esa palabra que pesa demasiado en la conciencia y que acompaña a la muerte y que de alguna manera le da sentido casi cósmico a nuestra existencia. Y esa palabra se llama nunca. Librería La República de las Letras. Taller de lectura coordinado por Mario Cuenca Sandoval. Antonio Albalá. Todo está yendo normal y cuando uno menos lo espera se va todo a la mierda. Con esta frase resumo la obra de este clásico contemporáneo, este ensayo, que es una crónica de las vivencias, sufrimiento y el duelo de su autora, Joan Didion, por la muerte de su marido. Un año fue el tiempo que necesitó para superar la nueva realidad, desde aquella fatídica noche en la que John Gregory, también escritor, falleció. Alfonso Puerta. Yo el libro en su conjunto, lo que más me ha impactado ha sido pues que ha humanizado el tema de la muerte y la enfermedad. Y lo del
el duelo y el dolor, que lo presenta como, claro, las enfermedades de otros, de personas de alrededor, muerte, ¿tá? Porque el ser humano parece que tiene cierto miedo a la muerte y ella trata el tema de la muerte como intentando que sea algo más cercano, aunque lo tenemos que superar y aceptar. Y creo que la humanización de la muerte es lo que más, y el duelo como una gestión, pero de que luego hay que salir cuando llega y ver que es una aceptación en realidad. La tristeza y el dolor de la autora busca respuesta en el conocimiento. Los libros de psicología y medicina le hacen sentir seguridad y calma ante el dolor. La información es control. Hay que leer para esclarecer los interrogantes y acudir a la literatura especializada. Ha pasado un año desde la muerte de su esposo, cuando Joan Didion recibe el informe de la autopsia. La noche del deceso, ella se había equivocado al consignar la dirección de su apartamento, y de ahí la demora. Solo tras leer el informe comienza a disolverse la creencia irracional de que la mente puede cambiar los acontecimientos. El pensamiento mágico. Nada de lo que él o yo hubiéramos hecho o dejado de hacer podría causar o prevenir su muerte. Había heredado un corazón débil que finalmente acabaría por matarle. Nada de lo que yo hubiera podido disponer en el salón de nuestra casa habría podido darle ni un día más. Solo después de leer el informe de la autopsia dejé de intentar reconstruir la colisión, el colapso de la estrella muerta. El colapso había estado allí durante todo el tiempo, invisible, insospechado. Y el relato en primera persona de Joan Didion se convierte en la herramienta más adecuada para alcanzar una solución al duelo, que solo probablemente consiga descansar a través del consuelo, del recuerdo, aunque navegue siempre en aguas tristes y que solo alcanzan puerto a través de una visión estoica de lo que resta de la vida de uno, del futuro. Ha pasado un año y los recuerdos de estos últimos 12 meses son recuerdos sin John. Así es como termina el duelo, aunque no el dolor, cuando comenzamos a formar la memoria de nuestra vida sin las personas que perdimos. Solo entonces estamos en condiciones de dejarlos marchar. Dejarlos que se conviertan en la fotografía sobre la mesa. Se trata por tanto, de una lectura terapéutica, aparte de una escritura catártica, pues la lectura desde luego es terapéutica y muy aconsejable para esas personas que están pasando por un proceso de duelo. No se relativiza la muerte, sino que se asume con el impacto que ésta supone. Tampoco se trata de presentar una actitud heroica ante la muerte de un ser querido, ¿no? Sino que la autora nos ofrece con su modelo como un ejemplo con el que podemos identificarnos a partir de su veracidad y de su realismo, ¿no? Es decir, es un ejemplo factible a la hora de la imitación por lo que tiene de próximo y lo que tiene de realista y lo que en absoluto alberga de adoctrinador. Recomendaría muchísimo la lectura de este libro porque creo que cualquier libro tan bien escrito, que es una reflexión sobre la muerte, sobre el duelo y por tanto sobre la vida, pues puede iluminar siempre y puede acompañar y puede plantear preguntas. Y bueno, supongo que cautelosamente no es un libro al que me acercaría o que recomendaría desenfrenadamente a alguien que acabe de sufrir una pérdida importante, ¿no? Hay que estar en la disposición y en el ánimo de leerlo. De hecho, es un libro que a mí me dejó muy triste
lo cual quiere decir que está muy bien escrito y que es un gran libro, pero habría que estar con la fuerza suficiente como para leerlo. En el episodio de hoy han colaborado Víctor Guillot, periodista y escritor. Marta Jiménez Serrano, escritora. Elvira Navarro, escritora. Tania Padilla, escritora. La Librería es un podcast escrito y dirigido por Mario Cuenca Sandoval. Y patrocinado por la librería La República de las Letras. Locución de Irene Lázaro. Y Juan José Fernández Palomo. Hey, guess what? It's not as hard to start a fitness or weight loss program as you think. And I'm going to give you $100 in free home gym equipment to prove it. I'm Carl, the co-founder of Body. That's Body with an I, the health and fitness app with thousands of 5-star reviews, because our people get results. And I guarantee you'll lose 5 to 10 pounds in your first month or you don't pay. Just sign up for a Body annual membership during our New Year's Kickstart event in the next 10 minutes, and I'll send you $100 worth of home fitness gear to help you succeed with classics like P90X, PiYo, and 21 Day Fix. In fact, we have over 120 workout programs for every level of fitness, even one for beginners only. Listen, if you don't succeed, you get your money back. But keep the $100 in equipment as my gift just for trying. You've got 10 minutes, so go to body.com to sign up now. Again, that's bodywithan I.com.